Bienvenidos, damas y caballeros, otra vez a los Mejores Malos podcasts. Sí, el único podcast que tú lo encuentras en todos lados. Lo tienen en Apple Music, lo tienen en Amazon, lo tienen en Pandora, lo tienen en iHeartRadio, lo tienen en los bolsillos, en las manos, en el celular, en el reloj. Estamos en todos los lados, así que no te lo pierdas. Hoy viene mucho desencanto, sí, lo voy a hacer desde un principio. Estamos desencantados la semana entera, desde Xbox hasta Mario. Y yo vengo encojonado. Yo voy a dejar que hablen de todo y voy a dejar a Mario para último porque tengo una decepción grande. Y yo creo que después de hoy ya yo no puedo ser más Team Nintendo. Lo siento, pero voy a retirar mi vaina, sáquenme de ahí. Ya yo no aguanto. Esto ya es un abuso. With that being said, all right. Están anunciando de todo. Bien, Juan, ¿qué fue? Vamos a quitarnos de Call of Duty, porque esto era un podcast de Call of Duty antes, so, tú me entiendes. Vamos a regresar a nuestros inicios. A nuestro origen. A nuestro origen, que es la palabra correcta. Y vamos a compartir pantalla aquí para enseñarles. Vamos, let's go over the trailer que salió esta semana. De Call of Duty Modern Warfare 2. Que no la estábamos esperando, porque ahora mismo es que ya somos buenos en la nueva, en la Warzone, ya nosotros somos buenos ahí, entonces this is like a step back, ya uno vuelve a ser más malo de lo que era antes. Right? No, que si no la habían sacado, yo creo que Call of Duty se había ido a la M. No, vamos a ver, me avisan si lo oye, ¿lo escuchan? No. Ya, no me digan eso, señores, porque ustedes son así. ¿Y cuál es este? ¿Del single player? No, ese es el trailer normal. El general, yes, el general trailer. Como no hablamos de él. Fuáquete. Ahora se escuchamos ahí, señores. Veo que el tigre se está cayendo del helicóptero. Oh shit. Hey, yo. Hey. ¿Sabes cuando yo vi eso? Lo primero que yo pensé que me voy a tener que poner a boca abajo para poder jugar esa parte. Ya están robando. Eso salió en la película de Spider-Man. Coño, bateando de foul. Eso está en la película de Spider-Man. ¿Usted no vio eso? No. Oh. We got a hit on Hassan. We can't take him in Iran. Oye, que no se le olvide que la historia de esta gente siempre han sido dura. Sí. Like the whole campaign y la historia que van diciendo y los betrayals. Ahí está bigote. Warfare nunca ha fallado. Mira dónde están. Ay, Dios. It's like you're not really that quiet usually cuando tú haces las misiones. Like on some Metal Gear Solid hay que tener cuidado because the guy will hear you. That'd be dope to see in this one. Parece que mucho de estos missions va a ser de noche. Ya dañan la cinta. Pusieron al amigo tuyo. Ese J Balvin ahí. Increíble que pusieron. Oye, milagro no pusieron a Bad Bunny. De noche va a ser bueno. No, porque J Balvin y Bad Bunny han tirado tiro nunca. Esa gente nunca han visto una pistola nada más por foto. ¿Por qué no pusieron a Alito y Polaco? Una vaina, a ver. Mira, eso es lo que le queda a Heavy Rock. Hey, el que editó esto va con la música, ¿se está viendo? Sí, pero saben lo que están haciendo. So far, the only thing I like is the music. No empieza. Ya. Hombre que nunca ha tocado Call of Duty. I guarantee you I got more Call of Duty games than you. ¿Lo has jugado? No, pues Early Access. Ahí pueden llegar. Lo tocó, dígalo, en el show. A su Early Access, ahí la tenemos. Saludos a la gente que están con nosotros. Tenemos Anonymous Gamer, Luis Trejo, bateando de fago con nosotros, Campeche Gaming. Y Merlin, que está en los dos lados ahí. Merlin está hablando más por el chat que por aquí. Nah, I mean, to be honest, ya esa Call of Duty ya yo la he jugado. You know, they're probably going to switch a couple of things here and there, which will be dope because, you know, but I am excited to see qué le van a poner nuevo, you know. ¿Qué va a marcar la diferencia entre esta y todita las otras? You know? La mejor que sacaron fue la de 2019, up to the day. There's gonna be a few gameplay type features, differences. Por ejemplo, tú ves cuando tú when you climb a ladder, right? Tú vas a poder apuntar con la pistola y disparar también while you're climbing. Okay. Eso es algo nuevo. That's something different.
También escuché algo de cuando se tiran así, like he slides, they're gonna be able to dive now. Like, you know, do that. Like Yo no dive quiero forward. verlo volando, Right. ¿no? Como Ok, Braco. como en Gears of War, que se No, tiraba ya para ellos adelante saben que y daba una vuelta. esa vaina de voladera fue lo que dañó Call of Duty. No, que se Oh, and they atreva had the ellos a jump poner y uno eso. se pegaba en la pared y va. Pero eso Oh, era en yeah. Black Ops 3 para allá, loco. Eso nada más duró un juego. Facts. La gente no le hizo mucho caso a eso. I Demasiado mean, they moderno. definitely gotta have a war zone, like, you know, if they want to compete. Because todo el mundo lo que está jugando eso, y por más duro que tú seas en multiplayer, you know, eso aburre. Warzone es para hombres, ya, en pocas palabras. No, es like, el que juega, también está el Search and Destroy. El Search and Destroy siempre ha sido durísimo en Eso Call of sí. Duty. Lo que pasa es que uno no tiene la paciencia de ver al otro jugando, que es la realidad. I used to play that all the time. Search and Destroy is like what the real people play, because ahí el equipo tenía que estar sincronizado. You know, okay, si muero yo, ya tú sabes que este tiro otro, o está jugando más para la izquierda. And like people do communicate, and they do set up traps, you know. Y ya uno juega los mapas tanto, y juega con tanta gente que ya no tiene una experiencia más o menos hasta de qué esperar. So, you know, shout out to those who play Search and Destroy. But no pusieron el gameplay. I don't see a lot of difference between this one and everything that we've been doing, you know. Pero like they look like they are listening to the complaint de nosotros, you know. Ese no era el video del multiplayer, ¿verdad? Ese fue single player. No, ese fue el video just in En general. general, ok. Porque el En de single general. player se ve heavy, right? Sí, Los movimientos, los Ese graphics, otro los video, physics. pero es como de 7 minutos ese game. Let's be realistic. I'm Tú lo vas a comprar, gonna use your term, Ivan. Let's not search, but just destroy the game. Because the only thing that you guys are hyped about is because it says modern warfare, and people love modern warfare. So what they're gonna do, because Call of Duty has been in the shit for a minute, okay, let's bring back modern warfare and let's just put a 2 on it, and everyone will be hyped for it because it's modern warfare. Lo van a comprar y van a jugar Warzone nada más. El juego gratis. Yo no juego esa vaina, yo juego multiplayer. Ese es Call of Duty para mí. Call of Duty. Call of Duty. I'm sorry. What did I say? Call of Duty? Call of Duty. Hopefully they bring back the AC-130. You could have a nuke. Toda esa vaina. Doesn't nuke is like in every game? That's what I was saying. Oh, look, that felt kind of cool right there. Yeah, man, los colores, right? You kind of like feel the rumble and stuff, you know. Yo, you saw the shading right there. I mean, yo, para que hagan algo nuevo, like, you know, la campaign de ellos siempre ha sido duro. Like, that's 100%. You know? But I do want them to kind of, like, en algún tiempo, darle el feel ese de Metal Gear Solid, like, on the campaign. Que nada más no sea de que, bueno, el juego de son matadera acabando con todo. If you play the campaign, tú lo puedes jugar así, stuff. You know? Todos los Modern Warfare games es como con stuff, casi. Yeah, todito. Sí. Cuando tú estás en la montaña. Like, no, yo quiero Call of Duty para entrar. Acabando con todo. Granada. 90 balas. You could go stealth or you could go Rambo. Por eso no juego mucho multiplayer, por eso mismo. Y cuando juego es ¿cuál es el control? Cuando todo el mundo se tiene que juntar para tener que disparar. Para lo que da tiro y ya. No, pero normalmente that's what it is. Call of Duty más son para eso. No, pero like, cuando yo juego el modo historia de Modern Warfare, yo siempre me lo disfruto. Y a veces juego 2 misiones y después dejo de jugar. Después vuelvo otro día y sigo jugando. Like, yo trato de like no pasarla de una vez. No, yo le doy un patazo. ¿Viste ahí, Nimbus? Como la lata y esto se movió. Eso nuevo, tú de hater ahí. Well, they got a different engine? Oh, okay. Es que oye lo que pasa, mira, Nimbus. Si tú la has jugado alguna vez, alguna. No, ¿Qué tal los Let me tell you No hate it. I have Call of Duty here. I have it for tú la has jugado. I have it for the PS2. I have it for the PS3. I even have some Call of Duty game here for the PS4. And I try it. But it's just not fun. I just don't see the appeal. I even sat down. Oye. When Destiny 2 came out, I sat down and played Destiny 2 for 5 hours, and it's the most repetitive bullshit I've ever played in my life. No. No. You see, there's the reason why fighting games
is considered the hardest genre to learn and play because Porque in the surface, that's what you see is just punching and punching and punching. But there's a lot more than que that. tú matas 10 en Warzone. I guarantee you, VH, I guarantee you, if I take Call of Duty, if I take Call of Duty seriously for a month, I could be at your level of Call of Duty, but if you play Street Fighter seriously for a month, you won't be at my level. Claro, pues yo no juego esa vaina. But, and I don't play Call of Duty. But that's what I'm trying to tell you. You can't trash it. I'm not trashing it. Fighting game, un mes. Iván, vamos a poner eso. Que va, Nemes no sigue. Lo odia tanto que no. Oye, half of the man dice, ganaste VH1. Fighting games is a lot harder than first-person shooters, and maybe that's the reason why I just don't see the appeal for first-person shooters. I don't know. Fighting games is like I understand VH1's point. Like es lo mismo. Fighting. You know, it's gonna be the same map. No va a haber nada nuevo. When as far as in Warzone, tú estás metido ahí, and you have a million options coming at you. You know, it's never gonna be the same thing. So, but it's the same way. It's the same way when you die. Like you're not always gonna die the same way. You know. So I disagree with you. Fighting games are not all the same thing because each fighting game has a different mechanic, and even different variation of fighting games have either less or more mechanics than the other one. Take Street Fighter 5 and Street Fighter 6. On the surface, they might look the same, but in reality, it's not. Street Fighter 6 is like a conglomerate of all the Street Fighter games in one. You have focus attack. Better not fail, It better not fail. Ahora, vamos para aquí, porque después tú vas a convertir Street Fighter Call of Duty. No, I'm just saying. Street Fighter 6 has focus attack from Street Fighter 4, has parry from Street Fighter 6, has alpha counters from the alpha games, and if you want to say from Street Fighter 5. It has almost every mechanic in Street Fighter history, and it's free to use that however you want to do it. En Call of Duty se da trompa y se dispara. En Street Fighter nada más se da trompa. Yeah. Right. There's a reason. Okay. There's a reason. And I had this conversation with somebody. There's a reason why first-person shooters are the most bought game and the most played game, and why fighting games are not, because first-person shooters is a lot easier, especially to get into. That everyone plays it, even little kids play it, but not everyone plays fighting games. Nimbus, te invito a jugar FIFA. That's a whole different monster. That's a whole different monster. FIFA has his own continent, if you will. Yo a ver ahora. You know, I was always into gaming, so people started like cuando yo decía, yeah, I'm into gaming, and people started doing shit like, oh yeah, you know that Hideo Kojima just signed with so and so, and I'd be like, huh? So yeah, but you say you know, I'm like, I know about the games and shit. I don't know who's making them. I don't know none of that. Anything que tenga que ver con el juego adentro, fuera, para soplarlo, cómo prenderlo y vaina, todo eso yo lo sé. Pero lo que dice atrás del juego, de que lo hizo tal y tal, I don't know that shit. So that shit always threw me off. So, para el que no sabe, ¿quién es este tigre? Déjame ponerlo aquí. Hideo, ¿cómo que se pronuncia? Hideo Kojima. I have his signature. Fideo Kojima. Oh, Espérate. On Metal Gear, little poster that when he was in Comic Con. Nice. Ya, ¿cuánto vale eso? I have no idea. I have it like literally. Oye, él es millonario. Put away. I have it put away, and I was like, when I buy my house, if I could frame it. Puede ser gratis, pero no lo regala, bro. Eso no sé. That shit hasn't seen the day of light. I mean, the light of day in years. Pero tíralo en eBay, tú a ver cuánto lo vendes una vez. Claro, pues. Ahí fácilmente tiene $200,000 y no lo sabe. Oye, la computadora nueva ya la va a tener. Míralo ahí. Ahí lo están anunciando en la vaina. ¿Es el panita? Fox Game Studios No. and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Someone that I have admired for many years. Today, I'm pleased to share we will be working together to create a brand new experience like we've never seen before. Yeah, I agree. Thank you, Phil. こんにちは。小島秀夫です。ずっと作りたかったゲームがあります。それは誰も体験したことも見たこともない全く新しいものです。Él está diciendo que gracias por tenerlo aquí y que hay muchos juegos que siempre he querido trabajar
y que es una experiencia que nadie ha sentido antes, ¿sí? Porque te recuerdas que todo それ es が oyendo. 作れる日が Claramente, 待っておりました Iván estudió japonés. マイクロソフトの最先端クラウドテク Él dice que la tecnología de Microsoft es el final de los finales y que es lo maduro que Tesla tiene que tener cuidado. ノロジーと、市場の変化によってその未知なる構想への挑戦がようやく可能となりました。 Él está contento de estar en Microsoft porque hay muchas de las challenges. ¿Cómo no dice challenges en español? Hay muchos dificultades. Hay muchos obstáculos y muchas dificultades que él puede enfrentar y que él está ready para eso, porque para eso que está aquí, para ganar mucha experiencia, y es un concepto que nadie ha visto antes. 少し時間はかかるかもしれませ Y んが que nada, que gracias a que lo tenemos aquí, gracias a Dios, a todo el mundo, a ustedes que están oyendo, la Un gente de saludo a los Manito mejores Gaming, malos, el y mejor un saludo a podcast los de mejores gaming. malos. Now, am I the only one that thinks that was the stupidest announcement ever? Yo, ¿Por qué? ¿Por qué no? And I'm gonna tell you why. Yep. Kojima is amazing. Like we all know this. Espérate, que yo no me voy a right? cansar de traducir hoy. Kojima's amazing. Pero why would you just announce, oh yeah, we have Kojima, he's working on the game? Why not wait till the game is far along where we can actually see the game and actually be hyped? All we know is, oh, Kojima's gonna make a game. That's it. Bueno, tú no conoces a Kojima entonces. Eso es, y va a ser así. El juego viene y nunca te enseña nada. Oye, en 5 años tú no vas a ver nada. Pero claro, I guarantee you people already knew that Kojima was working with Xbox. So you already got the rumors going around. Leave it at that. Let people speculate a lo loco. And then 5 years, 4 years down the line, show Kojima with his game and blow the internet up. Pero que eso no es, ese no es, él trabaja como GTA. Pasito. Al pasito, con tiempo, nunca enseña nada. Yo creo que Microsoft hizo eso para a la gente de Sony, decirle, oye, él es de nosotros también. I guess. It's Lo like, bueno okay. que Kojima habló, GTA no le dice nada. Sí, Kojima y yo estamos aquí en Microsoft, ya usted sabe, mi gente, súper contento de empezar a creer muchos juegos nuevos. Nimbus dijo que lamentablemente es una movida estúpida de la parte de eso, porque yo lo que tenía que hacer era anunciarla con todo el juego. ¡Hey! Llegó el tigre y este es el juego, porque ya la gente había estado más entusiasmado y lo compran, que es verdad. Porque el tipo, como dice Frank, no tiene fama de enseñar juegos, y que esto es lo que viene, ahí hay 15 segundos, hey, esto es lo que viene, como hace Sony, Sony, que te diga un disparate y después chin a chin te lo van limpiando. So, y nada, que el tigre es duro, pero que Nimbus no está de acuerdo con esa. Tú ves, yo soy un duro traduciendo. Y es por el Microsoft Cloud, right? Xbox Cloud. That's por esa razón es. Oh shit, what's up, Hey, Omar? Omar. What it do, baby boo? Esa gente nos sigue a nosotros de Afganistán. Ustedes no saben de eso. Sigue, Fran, y usted. No, ya se me pasó. Pues nada, felicidades al tipo por ese nombre, por más que uno quiera pronunciarlo, no sale bien. But now that we're on Xbox, I got like a list of the 10 biggest, like, you know, si tú no lo viste, esto es lo que tú tienes que estar viendo. Estas son las 10, los 10 shows que salieron, the best 10. So, ahí está Forza, que eso dije que rompió. Las gráficas y el tiempo, como cambia el tiempo, como cambian la temporada. Race tracing. Isn't this game out already? No, this is Motorsport. La competencia al Gran Turismo. Ya. Pero ese tigre no es que está anunciando siempre, porque ese tigre me está dando sueño. Nosotros no lo escuchamos. No lo oye, mejor así. Déjame llevar. I'm gonna make the sound. Yeah. Uf, ese juego siempre ha sido difícil, you know. Like, I don't know. Yo siempre he sido más una gente de street racing than this, you know. Este es como que street racing, pero organizado. Porque tiene unos carros durísimos siempre. Porque a veces te meten por la calle y vaina, mira. What's that called? El de Fast and the Furious. Yo, look at the details, bro. Yo. Mira la agua, la roca. I mean, ustedes no lo están viendo, you know, lo que nos están escuchando, lo que están mismo con nosotros, yeah, but I mean, esta vaina de carro tiene su propio, like, it has sus propios ambience. Mira eso.
Like it's weird. Like a mí nunca me ha llamado Forza. I don't know why. Y mira que eso tiene una gente que, like, what's it called when like you form a league and everybody le pertenece a esa liga y vaina Like así. a club or something? Sí, esa vaina tiene muchos clubs. Like, you know, okay, vamos a correr a tal y tal hora, and like there's people behind it, like, okay, vamos a correr 4 en este cup y vamos a comprar 4 en este cup y like people be winning money with this shit. Bueno, yo lo voy a jugar, no me va a costar ni un peso. Game Right. Pass. Game Pass está rompiendo la liga y tú, Mhm. tú tienes el guía, right? Yeah. Number 9, Rick and Morty. The shows though, but Eso tiene su... Bro, mira, you know what, yo, when it comes to games High like on this, yo life. le doy el chance, pero no es de que yo la voy a comprar, porque siempre hay uno que las compra, and I'll try it from them. Pero a lot of the times, you know, these games be fun for some reason. And be hilarious too. Like, Las pistolas son funny. You're gonna like, go look to at the it. fish. Like, Esta no es High disparando a on los Life. bebés. eh? Eso no es que se llama High on Life. no. High on Life, yeah. Eso sí. That one? Yeah, that's it. Rick and Morty's High It on look Life. mad wacky. I would be playing that shit. This reminds me of Airport Gym. No, I can't be. What? Yeah, High on Life. That shit reminds me of Airport Gym. Remember that shit? Se parece como a Yeah. Splatoon un poquito. Después de Arc 2. I didn't. Esta me tenía confundido ahí. ¿Cuál es? El de Vin Diesel. Yeah. Well, Vin Diesel's. Mira ahí. I saw Ay, la Jurassic cara Park. hielo. Jurassic Park's fire, by the way. Ah, It's family. It is Vin His, Diesel. his dinosaurs are his family too. Yeah, that's exactly what it is. Laughing. Yeah. So, all right. Yeah, ¿Qué está exactly. pasando aquí? Next, Vin Diesel tengo una cita, señores. No gasten su tiempo. John Travolta said it well. Redfall. This is Redfall. Oh, this look interesting. Ese de Bethesda. Eso no es los Arcane, ¿no? vampiros. De los vampiros, sí. Oh, look at them long ass arms. Oh, hay que quemarlo. Este es como los zombies, ¿verdad? Bueno, esta criatura, 4 gente contra eso. Waves and waves. It look like Left 4 Dead, pero first person. Mhm. This is scary too, though. Ellos dijeron que hay vampiro ahí, pero yo no he visto vampiro. Oh, ¿no viste la vaina with the long arms? It was that one. Yeah. You gotta be shoot. Oh, ya la cagaron ahí. Well, it looks like it's like different monsters, not just like vampires. No, but like they're going up, like there's spells and stuff going on here. Ay, yo estoy loco por saber el feedback de la gente que solamente no escucha and they're not looking at what we're looking at. It's gotta be hilarious. Qué maldita No vean cinta. en YouTube. Qué maldita cinta es la que tú estás hablando. Bueno, ya que estamos ahí. Recordándole, señores, que estamos en Spotify, estamos en iHeartRadio, estamos en Pandora, Apple Music, después Amazon Music, en todos los lados. All right. So, mira, el vampiro ahí, ¿no lo viste? Minecraft, Sí, ahí se fueron los cuartos míos ya. Minecraft Legends. That's the A money new maker right there, Minecraft? bro. No le enseñe ese juego ahí, no se lo enseñe. Está para los ojos. Él lo está jugando ya. He playing the YouTube video every time. Bro, look, I'm serious. Damn. Solo de él. Bueno, viene un Minecraft nuevo, señor. Eso como RPG, MMO, ¿no? Algo así que dijeron. Mm-hmm. se armó. Corran. Eso sí tiene un público grande, Dios mío. Hell yeah. Ahí pueden vender dique aire. No. Yeah, yo, you need more air to play this. Un juego legendario. No lie. Hay gente- Ereban Shadow Legacy. Vamos para allá. Hay gente que crecieron jugando ese juego. Esta es Ereban Shadow Legacy. Damn, you just made me feel mad old, VH. People grew up This playing. is, Puro boy. Minecraft is their Mario, bro. I know that's it's crazy right now. Mira ¿qué fue lo que pasó aquí? Like this dude went to stab this guy real quick. Oh, míralo ahí. Yeah. I never understood esos juegos así, que like una persona es un ser humano y le da trompa al robot, a metal. Yo, is it me? Maybe Frank could agree with me, but doesn't this remind you of Metroid? You have to sneak around from the robots. Esto me acuerda Terminator. Look, Como Matrix.
It's like open. It's like Dread. Sí, yeah, the Emmys. That's right. Mierda, ¿verdad? Lo mismito. I was watching this and I was like, yo, this is Metroid. Yeah. Ahí llegó Diablo. Se están robando todo. Diablo Quad. A lot of people love this game. Yeah, no, este va a ser heavy. I never got interested in it because of the name. El Diablo. El juego de Diablo. Una vaina que diga Diablo en la casa tuya, tú latino, tú estás loco. Saca esa vaina, ese demonio de aquí. Eso es del diablo. Imagine when I get to Diablo, 6. Diablo But 6. this game has always been popular. Yeah, it will always be too. You know? Mm-hmm. It's fun though. Damn. That's Once you find that game loop. Every game is fun cuando tú hay un corillo. O alguien que te está ayudando. I would agree with you 100%. Y lástima que Nimbus nunca halló su corillo de Call of Duty. No. Nunca. Mira que heavy. Ramos used to play this a lot. It just looks like another Diablo game, to be honest. It is called Diablo. From Jasper. Uf, estos juegos así sí son buenos. This one is called Cocoon. Oh, el de la bola. Yeah, okay. That's a bug. That's a Somewhat of a Cocoon. bug. Eso parece un juego que tú duras 27 horas para subir it. I'm gonna be honest, this is my type of game right here. El chamaquito con la bolita. It's like you have to do with puzzles. Los puzzle games, no duraron mucho tiempo. Ahí viene, Wulong, The Fallen. Team Ninja. La competencia de Street Fighter va a salir ahí. Nunca. ¿Quién? Que ya que salga con Pupanda versus Multiverse o algo así. ¿Cuál será la número 1? Esto es, remember that Samurai game? Which one? Samurai. Dynasty Warriors. Wow. Those games lo hacen en esa era. They capture that so well, bro. It's crazy. Starfield. That's the game that man. Is this like No Man's Sky? Es el mismo juego, bro. It's crazy. That's what I'm trying to say. Like I was watching, I was like, this is No Man's Sky. Yo, parece igualito a No Man's Sky. Después, when he's mining, es el mismito juego. But the difference is that I think No Man's Sky is a bigger game than this. ¿Ustedes se acuerdan de ese juego que se llamaba Warhawk for PS3? No, yeah, I remember. Yo creo que tienen ese juego de nuevo. Yeah, pero ya hablamos de ese juego, pero ese juego es el final. This game supposedly only has like 1,000 planets to explore when like No Man's Sky had an infinite amount. Pero eso no es malo, porque lo malo de, bueno, para mí, I don't like procedurally generated world, right? Porque quién sabe lo que tú vas a jugar. Está bien, algunos juegos funcionan bien así, pero No Man's Sky, por eso es que tiene tanto, right? Yo prefiero que hayan 1000 mundos, pero diseñado a mano por cada uno, más o menos, or at least. Porque así tú estás explorando y sabes que vas a encontrar algo. No, maybe en este mundo voy a encontrar algo, pero no hay nada. Right? I agree with you, and I can't disagree with what you're saying, but I can't deny what No Man's Sky was trying to do to make it realistic, because in reality, that's how it is. But this is a game, so this is why I'm saying I can't disagree with you. Yep. Wow, you can make your own character. That's nice. The game would be better than No Man's Sky. I think so, for the simple fact for what Frank said, because it's going to be designed a specific way. So esa parte ahí no, whatever. Lo que me gustó fue que tú puedes diseñar tu propio spaceship y ponerlo a pelear también in space. Yeah, dogfighting. Yeah, that's dope. So this is like, do you think that they take that into account cuando, por ejemplo, una fanaticada grande sabe eso, right? It's like, okay, le roban esa idea. It's pretty much the same thing. Do they be like, que se joda, como quiera lo van a comprar? Or is it like, you know what, we're going to lose some people, otro, pero cuando ellos lo jueguen, they're going to see the difference? What do you think that goes on? Yo creo lo que tienen que hacer es hablar por cómo son diferentes de No Man's Sky. Porque ahora todo el mundo está diciendo, oye, No Man's Sky. Ellos tienen que salir adelante y decir,
por esto es que no somos No Man's Sky. But and that's the problem that they have, because they didn't do that right out of the gate. And you have to know that people were going to look at this and be like, yo, this shit is No Man's Sky. Because I said the same thing looking. I was like, this is No Man's Sky. They did not show what makes them different from No Man's Sky. Or even if they have something different. Because as of right now, it's basically a more defined, well-developed No Man's Sky. That's it. Son la parte 2, que le pusieron otro nombre. Eso es Outer Worlds combinado con No Man's Sky, ahora mismo. Bueno. Would you play it though? Oh, I'll play it. I would play it. I thought I actually liked No Man's Sky when they fixed it. No, porque salió con una promesa ahora. Esto, I can't pronounce this right. Bethesda. En español, entonces. Bethesda. Yo tenía ahí diciendo como 6,000 y pico de vainas diferentes. Y estamos viendo a Bethesda, un exclusivo. All these new games, yo, to keep up, you gotta have a pocket full of money, man. You gotta have a SteamDeck. You gotta have a Game Pass. O fresco. Game Pass. Game Pass is the key to go. Ya tú sabes, cuando pongan los mejores malos Game Pass, you're gonna get 50% discount. Compren cada 3 años de Xbox Live y después por $1 lo convierten a Game Pass Ultimate por 3 años. I gotta do that, bro. A mí Xbox me cobra 2 veces cada semana, 16. Yo no sé para qué. What? Yeah, bro, cada ratito. ¿Cómo se llama este juego que estamos viendo? Bethesda. Ese juego no se llama Bethesda. No, ese no es Arcane. This is not Bethesda. Xbox, but lo hizo Bethesda. Is the company that made it. It looks like a horror game. Oh, this shit. looks like a horror game. No, ese es el de los vampiros otra vez. Oh, that's the gameplay for it. Yeah. Well, those are the people that were making that. Vamos a ver eso. Ya, yo estoy loco que piden esos 15 minutos para tirar ese de Mario Striker. Ay. Wow, I saw the guy in my email. Véalo ahí. Bueno, Fran, how long you been having it for? Fran, how we do? Tengo como en abril fue que me llegó. En abril. So I got it since Friday. ¿El qué? Sí, pero aquí no cuenta how we do tú lo que no, yo me puse en la pila viendo YouTube. Pero los que están escuchando no saben de qué te están hablando. Bueno, señores, vamos al próximo tema que viene siendo el SteamDeck. Fran tiene uno, and you know, he's been using it for a while, so nosotros esperamos. Y How We Do ya va por el segundo, porque tiene una mafia ahí. Así como consigue los proyectos. Vamos a llevar por eso ustedes. Atención, oficial. No puedo decir que tengo nada ya. Diablo, loco. Los tiene de relajo. Atención, Steam. Game nuevo. No, pero we had it for a while. Nosotros queremos hacer un review. So we were waiting it out. And, you know, aquí tenemos a Fran ahí. Vamos a poner the Steam Deck on the back para que ustedes vayan viendo lo que están con nosotros en vivo. La felicidad que tiene Fran en sus manos. Bueno, eso no soy yo, por si acaso. That is a nice. That's a dope room right there, though. Así de grande. Es bien grande. Damn, that looks like it takes the whole video, the whole screen, Frank. It does. It's big. Espérate, déjame ponerlo grande en el de ustedes. That shit is humongous. El diablo. Lo bueno es que no pesa tanto, Frank. Bro, por eso, eso no puede estar en el tren. Te jolopeado, loco. No, ¿quién lo sacan? ¿Quién lo saca? You can't take it out in the train. You can't take it out from the train. Tú estás loco. That is crazy that's that big. Es una computadora, pero es una computadora it's a full blown PC en este formato de handheld. Y ahora mismo en la consola que estoy usando más. I mean, but you could do so much in there, right? Like you said, it's a PC. Te voy a pregunta que dice todo el mundo. You haven't tried Call of Duty on it, right? No, porque no funciona, porque necesita anti-cheat. Y esto es corre en Linux, no Windows. Ahora, se puede instalar Windows y instalar Call of Duty. Y se le va el espacio ahí. Nadie quiere gastar ese espacio. Yeah. No, exactly. That's too much, bro. So you pretty much, I mean, it's fire because it's like you can set it up anywhere, I guess, with the HDMI, conectarlo en cualquier screen, and then from there go on. Yeah, si tú quieres, pero en realidad
it's a PC game, right? Tú puedes jugar, está bien que los emulators funcionan y Game Pass and all that. Pero como te juega los juegos de PC, hasta los nuevos, en la calidad y como corren en claro, la pantalla es pequeña. It's como magia, bro. ¿Cuál juego estás jugando más ahora mismo? ¿Tú estás jugando más en el SteamDeck? Mira, uno chiquito de carrera, el que estoy jugando más. El que demanda más de esto es Elden Ring. Elden Ring. Corre, en high settings, 30 frames per second. They advertise that game a lot on Steam Deck. Yep. That's not bad. I mean, it's seguro because it's like ese juego demanda tanto tiempo también a la misma vez. You know, con el Steam Deck you can literally just be everywhere. Like when you have one station que es el sistema tuyo o la computadora that you have it in one place, ya ahí se te hace un poco más difícil. But it doesn't bother you how big it is, Frank. Yo lo acabo de ver ahora mismo and se puede comer arriba de él. Yeah, no, so se me olvida lo grande que es y después lo pongo al lado del Switch, que no lo tengo al lado. Y el Switch chiquitico. Cuando me llegó el mío, yo lo abrí y dije, oh my God, my Switch was right next to it. No lo y quiere. Es como el doble. No lo quiere. El doble. No, ¿qué pasa? Te lo vendo. Ahí, Dude, you've gotten 2 emails, but I haven't even gotten not one. But él me ha dado por eso, sí. Yeah, Steam gotta see this. Me entregan. Yeah. Check that again, get it back. Pues sí, yo no me veo jugando como en el tren o en la guagua, no. Pero vamos a decir, si estoy afuera o like sitting outside o arriba, así sí. Ellos dicen, the only count I have de que ellos dicen que la batería es igual como el Switch. I don't think so. I think back faster. Yeah, se muere más Elden fácil. Ring, si saca 2 horas es mucho. Bro, me just navigating como en 3 minutos baja como 10% una vez. Batería. Lo bueno que tienen Type-C, so it charge faster, if any. The USB. The Type-C USB. Yep. So I think, me personally, I think that's probably like the best, el mejor let's say console, la mejor consola de tener handheld on a road trip. 100%. Like ahí yo creo que es perfecto. Like, you know what? Well, te toca a ti conducir. It's like, you know what? It's nothing to see. So uno se mete ahí, you know, and it'll keep you up. And it's the best way para pasar una cinta entera. Yep. Y como es una computadora, you could do whatever you want. Emulators. I was about to say, let's not even talk about the capabilities of emulation on that. Oh. I have more fun in there como bregando than playing the Steam games. Yep. You know? So, ¿cómo así bregando? Like going into chats or no, like a lot of stuff you could download. Seteándolo a su manera. Poniendo su cosa. Todos los juegos, todos los emulators. Los juegos que tú quieres. El launcher, el Battle.net, todas esas cosas. Yep. Una computadora, basically, just like Frank said. So si tú no, yeah, qué heavy. I need it in my life. I want one. So eso significa. Go ahead. My bad, Victor. Dígalo. No, yo si tú ves que en el VR, el Oculus, tú puedes conectar una computadora para poder poner videos de YouTube y los juegos. En el juego ese de Rec Room, Yeah. ¿no? ¿Cómo que así que se llama? Creo que. So también que tú puedes conectar el vaina ese, el Steam Deck. The VR to the Steam Deck? I never try. I gotta try. I don't know. Maybe, no sé si tiene. Se dice VR support, no sé. That's what I want to know. Pero sí, como es SteamDeck, right? Si tú tienes una gaming computer y tienes Steam instalado, de una vez que tú lo abras aquí en el Steam Deck, enseñan los juegos en la computadora. Y tú puedes jugar los juegos de la computadora ahí, streaming. They got the They remote call it stream. Steam Link, right? Yeah. Yeah. I just wish the Stream your screen was Xbox, So are you PS5, PC. Are you better off buying a Steam Deck or a PC? A PC is always better, for me. Bueno, tú If sabes you want como a yo. game. You know how I am. Yeah. Que yo no voy a hacer de que no juego computadora, right? Because I like my consoles. Esto me está haciendo considerar comprarme una. Yeah. ¿Compraste uno qué? Cuando decida ya comprarla, me avisa para mandar a un amigo mío contigo. Compré una. I'm the first person I know saying that he would buy a Steam Deck primero antes de la computadora. That's dope. Yeah, man. Porque ¿Oíste, Nimbus? Yeah. Para que vaya con Fran con una computadora. I knew who you were referring to.
La pantalla, I wish it was OLED though, because Yo, Yes. that did bother me. I felt like the Switch se veía como más mejor. La pantalla sí. Sí, la pantalla, no the graphic, pero la pantalla. yo, ya, yo lo que quiero hablar de los 60 pesos más gastados de mi vida. Ok, y me pesa que Dylan no está aquí, porque Dylan estaba ahí conmigo, nosotros sufriendo. All right? like I gotta, like, you know what, yo voy a poner el video, because you know what, first of all, vamos a hablar de Mario Strikers. Vamos a hablar de Mario Striker Battle. I had so, like, you know, I didn't have high hope, but I was like, yo, por fin va a salir algo que yo puedo salir de todos estos juegos malos and just focus on it, you know, because it's a dope game. Me recordaba jugando Mario Strikers, and it was fire, bro. Like, I remember such a good time from that. But what I kept forgetting was that good time was amongst my friends. Y Mario Strikers, yo la pasaba tan heavy con los amigos míos, pero se me olvidó que era en vivo. Yo estaba ahí con ellos de tú a tú, y por eso es tan divertido, right? So, like, I turn it on, and, you know, el día entero me está yendo mal. Like, I'm trying to connect my Nintendo, I put el gato, puse hasta el perro puesto, y nunca se vio nada. Al fin se vio, and, you know, I go through all the training, a lot of new moves that are dope, you know. Tiene, like, it's the updates with every move and everything is fire, right? But, like, the whole shit with the specials, you gotta literally wait every time you hit the special, que salgan la foto, he powers up, tira la vaina, la mueca. So, like, that shit, that's the one point, it fucks with your flow. Oh, I hate, really? Yeah, it's like, cuando he does it or you does it, like, all right, hold up, que ya está haciendo la vaina. You can literally be like, all right. That's like a Mario So RPG. dramatic. I'm not mad at that. I'm not mad at it, but it got to me at one point. You know, like, I understand it, but there gotta be a way where you can just be like, special, boom, skip that little part with the thing, okay, sea un poco más rápido, because those seconds really cool you off. You just there like, Una película. and then the guy's like atajando la bola, and you don't know if it's gonna go in or not, which is dope. But it's like, by the time it comes out, you're like, oh, estamos jugando otra vez. So I'm like, come on. So it's like that little pause me enfriaba, and then I started playing with Dylan. You know, we finally nos ponemos juntos, jugando con mi amigo Dylan, and the shit was whack, bro. There was no way we could communicate. I was gonna get to that. There was no way de nosotros comunicarnos, and it's like, no nos íbamos a llamar por teléfono, because I'm pretty sure it was like doing something, just in otra vaina. And I was just there like, pásamela, wey, esto y lo otro, you know. And it's like, yeah, why is this happening? It's like, this took away so much. Eso le quitó tanto al juego de Mario that I was like, wow. Me dio ese encanto del diablo. Look, yeah, about to return, and you know la abrí like, todavía. I have it here, right? And por más que juego a veces, that, like, when I play by myself, me siento bien or whatever, pero it's like, no puedo decir, you know what, déjame jugar con Frank. Unless I'm like, yo, I gotta call Frank, we gotta be on the phone. Hay que planearlo. Planearlo. And it's like, on Discord. Hay que hacerlo on Discord. And I was like, you know what, for this game, they should have added. Like, that took away a lot. And I feel bad, man. I really do. Me siento mal. But it's like, I feel like getting my money back, bro. Thank God I didn't buy it. Okay. Un momento triste, pero una realidad. Okay. Habla, Nemes. Yo sé que tú eres de Nintendo, tú la defiendes como No, quieras. espérate, because everything that Ivan said is correct, and that was some of the stuff that I was going to say, but it's even worse than what Ivan said. Gameplay, I don't have a problem with. I think the game is fun. The problem is that, once again, Nintendo is so old-fashioned in the way they do things that they're not taking their online into consideration, especially now that we're paying for it. Yeah, I was gonna say it's not free now. Yeah, it's not free now, so they can't really get away with the same shit that they've been getting away with before. So, esta vaina de que, first of all, it's an 4-on-4 team match, and you can only play with one other of your friends. So you and somebody else. That's it. It's not like me, you, Frank, and and we all four of us be on one team. No, you can't do that. It'll just be me and Ivan. That's it. And 2 computers. Yeah, they're getting lazy, bro. What the hell? So, and it gets even worse than that.
So that in itself is ridiculous. Forget the fact that we can't even chat with our friends. Ivan said it over here, and he's correct. But it's even worse on local. We already have, and we could see that the Switch could do 8-player game. Why? Because Smash does it. Mm-hmm. You could literally have 8 people playing at the same time on one Switch. Online. Right? And even online. You No, can do you can't online. do online. You can't do online. No, but 8 people could play online though. No, 4 people could play online. Online yo creo que dame 4. Yeah, okay. Yeah. Pero local, you can have up to 8 people. So in this game locally, you could only have 4 Switches connected, which makes no sense because on the DS you can have 8 people in Mario Kart locally. So for this to not even have 8 Switches locally connected to each other, that way you can have 8 people playing in 4-on-4, that in itself, that's stupid. That's ridiculous. So exactly, online and offline, I think Nintendo's dropped the ball. I don't know what they were thinking. I don't know if they're going to try to fix it like they did for their other games, from let's say Mario Party, when they totally fixed it. But yeah, I think the gameplay is fun, but it totally takes away from the game when the online doesn't make any sense and the offline doesn't make any sense. So they dropped the ball. Yeah. Por eso que se pusieron adelante como en un año de free updates, ¿verdad? Que van a hacer. Yeah. Porque ellos saben que medio juego. This would have been an amazing game if you have 8 people playing online. 4-on-4. Bro, hasta nosotros mismos 4 en el loco, nosotros, hey, vamos a meternos todo, anything. Pero que se puede hablar también, porque that's a big factor. Bro, at this time, communication is key, and I feel like they lost that with their public, because it's like, no estamos en los tiempos de antes, las cosas van cambiando, y ya ustedes no están atrás. Ya ustedes lo que están tirando no están tirando nada, because like, there's pretty sure there's people quitting because it's like, bro, tiene que tirar el group chat o el voice chat para todo el mundo. Like, se necesita. Look at all the games that does this. Like, the statistics is there. So, no entiendo. Pero ellos abandonaron hasta la aplicación para hablar, porque no se puede ni hablar ahí. I don't know what they're thinking. Again, Fran, you know that Nintendo's old-fashioned and they're stuck in their ways. Mm-hmm. But it can't be like that anymore because, like we just been saying, we pay for online now. Hay que hacer una petición y mandárselo a Nintendo. Queremos hablar. Hay que demandarlo. Nintendo needs to understand they're not competing with Xbox and PlayStation, and that's fine. But there's certain accommodations that need to be there. Regardless. There's a baseline. And they're not meeting that baseline. And they're not meeting that baseline. Mm-hmm. Forget about they don't want to compete with Xbox or PlayStation. It's not even about that. It's about the online experience. Oye, the baseline and they're below. La gente de Nintendo tienen que salir y protestar en frente del edificio de Nintendo y que queremos un chat. We don't even know what's going on with Nintendo because what I've heard through the grapevines that the working conditions over there is not the same and is actually really bad. And even the ex-president of Nintendo, what's his name? Reggie even said that he's not sure what's going on, but he knows that when he was there, one of his most important thing that he was involved in was making sure that the work environment was phenomenal. It was fun. You had fun working in Nintendo. Le quedan 7 años a Nintendo. ¿Cómo 7 años? Sí, porque ya, ¿cuántos años? It's every 4 years que tiran una consola nueva, right? Every 4 5 years. No, every 7. Every 7, pues eso mismo le queda. Menos del Wii U. La próxima consola le queda. Cuando salga la próxima consola, eso va a decidir un número drástico entre la gente que va a seguir con ellos o va a decir, mire mi hermano, muchas gracias. Muy buenas las memorias que tenemos, o voy a apreciar esas y no voy a seguir. I'm not going to be part of this downfall. I'm going to be part of the 2% that's like, nosotros te lo dijimos. Ahí está. Fíjate, 1900 tanto, 1900 tanto. 2000 tanto. Ahí nosotros lo decimos en tal y tal podcast. ¿Va? Nosotros sabíamos. Put that comment on the chat on the screen because I agree with you, but that is not an excuse. And the reason why that's not an excuse, I'm going to tell you why. Because there is what's it called? Parental controls. Parental control.
if you as a parent bought your son a Switch, you have to pay attention to what they're doing and what they're not doing. If you don't want them to communicate online, there should be a switch for that to turn that off. But just because there are more kids playing on the Switch does not mean that they have to cater to that. That does not make any sense. And Nintendo it needs to understand that by now. And it's sad what Ivan just finished saying, because it's going to come to a point where they might lose people. And it's sad to say because the Switch is a remarkable console. Hey, Pablo, ahora dilo en español, coño. Pablo, di que sí. Bien, Pablo, yo no sé lo que está diciendo, pero yo voy a apoyar. Oye, si Miguel dijo que oye que se desacató, es verdad, coño, es verdad lo que está diciendo. Ay, es verdad eso. A ver, es triste, man, pero ya, ¿qué podemos hacer? Ya nosotros damos nuestros puntos, no somos los únicos. Lo hemos dado en inglés, en español, lo hemos escrito en los comentarios, lo hemos enseñado con las ventas de juegos. Ya al final, Nintendo va pan de Félix. Al carajo. Yo no lo compré, yo no la compré por eso. Abore, bro. Yo dije, güey, Mario Trae, que yo gocé pila con eso. Marín, yo la bajé a las 12 de la noche. No podía esperar. Yo, pero tenía que ver YouTube videos, bro. Recuérdense que yo un día antes la estaba bajando, peleando con ustedes. Sí. Y nadie la va a comprar. Y yo iba mañana, digo, ok. A eso jugamos. I agree. I have it here too, but it's the online and the offline is disappointing. Yo digo que la cagaron en eso. That's my point. Mario caga. Mario, no, that's horrible, bro. The only thing that, oye, la única esperanza que Nintendo no puede dar a nosotros es, Nintendo se va a ir para la mierda, se lo voy a decir aquí ahora. ¿Tú sabes por qué? Primero, lo que acabamos de hablar, y segundo, ya que nosotros no tenemos esperanza en los videojuegos, la esperanza de nosotros cae en algo, que es lo que estamos esperando. Y si eso se va a la mierda también, el que me habla a mí de Nintendo va a estar fuera de podcast, porque si dañan a Mario, la película, y nosotros seguimos defendiendo a Nintendo, ya nosotros lo que somos unos huele bichos. Yo, esa película cuando salga, mira, tengo miedo, bro. I'm scared. Pues lo que te estoy diciendo, con todo lo que está pasando, no nos van a dar una película un disparate también. ¿Tú te imaginas que la película diga, yo, turn on the Nintendo, bro? Sure, all right. Oh, wait, let me call you. We don't have voice chat. It's a fucking movie, bro. Por algo. Y nosotros no vamos a reír. Eso es verdad, loco. Eso es verdad. Por algo Rosca no sacó una película. That shit would be funny, though. It would be. Ya no me roban esa idea ahí. It's sad to see Nintendo in the state that they're in. Not sales. Yo no me siento mal. No, not sales wise, because the Switch still sells. But in the state, in the sense that power-wise, I know they're not competing, but they're far behind now. Bro, it's not even about la competencia. We know that. We know they don't care. I've always said Nintendo doesn't need to be on. Me voy a borrar el tatuaje. Yo, ¿Y qué diferente colores hay? Yo, madre, ¿qué fue lo que yo te decía? He went with Tenta. Nintendo. I've always wanted to do that. I always wanted to do the Game Boy, like the Game Boy, el gris, like somewhere. Probably do it on my thigh, like it's in my pocket. Hey, that's actually dope. That's not a bad idea. I don't know, but Nintendo needs to be at the point where they're not as powerful, but at least the games could be ported onto their console, and they're not there anymore. They're not there anymore. They used to be there, but they're not anymore. Nintendo va a caer donde el dicho de nosotros, los dominicanos, que siempre decíamos, cuando Nintendo era Nintendo, nosotros metíamos mano, pero ahora, eso es vaina de niño, literally. And I hate that saying that they say that Nintendo's for kids. I'm not gonna argue that, but I hate it because Nintendo has probably one of the best games ever. Nintendo es Disney, bro. Disney hace una película para niños durísima y nosotros somos los padres que la entendemos. ¿Cómo es posible que ellos hagan una película como Wall-E tan duro, con un mensaje tan duro, and kids watch it not even knowing the message, but us adults be there like, yo, Wall-E and evil, bro? Yeah. You know? That shit is crazy, bro. Like, to have that shit, and that's what Nintendo does. Encanto, Coco, Luca. No, VH1 casi no las ve. No, ninguno.
Bueno, mi Imagínate. gente, lo bueno no dura y esto ha sido todo por hoy en los mejores malos podcasts. Recuérdense que nosotros estamos en iHeartRadio, estamos en Pandora, Apple Music, Amazon Music, en tu bolsillo, en tu reloj y hasta en tu casa. Bye, eso.